Ok, muchachos, ahora llegamos a un momento en el que cada una de estas cantidades tiene una gran cantidad de unidades. Entonces, por ejemplo, la cantidad de longitud tiene metros, kilómetros, millas, centímetros, etc. Entonces, al momento de querer realizar un análisis, casi cada uno utiliza una de estas unidades, se vuelve un poco complicado. Para esto entonces se crea el Sistema Internacional de Unidades y lo que intenta es crear entonces o indicar cuáles son las unidades que debemos usar para poder crear como esta unanimidad. Para eso entonces son las tres básicas. La primera es metros. Cada vez que se solicite algo que corresponda con la longitud, este resultado debe darse en metros. La segunda corresponde entonces al tiempo. El tiempo siempre debe darse en segundos. Es decir, que si a mí me preguntan cómo debe ser, si a mí me piden la velocidad de un automóvil, el resultado de esa velocidad nosotros lo tenemos que dar en unidades de metros por segundos. Kilómetros por hora está bien, pero si nos solicitan el sistema internacional, esas unidades tienen que ser en metros por segundos. Y finalmente tenemos las de masa, que corresponden a kilogramos. Eso es muy importante que lo sepamos, porque siempre que nos soliciten el sistema internacional y por practicidad debemos usar estas tres unidades. Ahora, vamos a continuar con lo que corresponde a los ejercicios que tenemos en la guía número 2. Este es el segundo ejercicio. El ejercicio nos pide hallar el valor de la constante G. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hallar para hallar eso? Para hallar la constante. Primero que todo debemos entender el ejercicio. En el ejercicio, cuando nos piden hallar las unidades de todo eso, quiere que hagamos un análisis dimensional, es decir, un análisis de las unidades que tiene esa incógnita en particular. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? 1. Despejar la incógnita. En este caso, nuestra incógnita es G. Entonces vamos a despejar. G va a ser igual. Cuando nosotros hablamos de despejar, quiere decir que vamos a dar la variable en un solo lado o sentido de esta ecuación, de esta igualdad. En este caso, la vamos a poner acá, entonces G va a ser igual a F por ley uniforme, el R al cuadrado pasa a multiplicar y las masas pasan a dividir. Listo. Entonces ya hicimos el primer paso, que es despejar. Ahora vamos a indicarle a cada una de estas variables su unidad. Entonces acá tenemos este cuadro y en este cuadro nos indica que X corresponde a que es en metros, la V debe ser en metros sobre segundos, etc. En este caso tenemos F es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, masa por aceleración, R al cuadrado sobre M1, M2. Ahora, M hace referencia a la masa, y la masa se representa en kilogramos, o sea que colocamos kilogramos, ponemos sus unidades. Aquí está multiplicando por la aceleración. La aceleración, o sea, se da en metros por segundos cuadrados. Entonces, metros sobre segundos al cuadrado. Y R quiere decir una distancia, el radio de una circunferencia, o sea que es una longitud, y por ende tiene que darse en metros. Metros. Pero si observan bien, el AR está al cuadrado, entonces tiene que quedar metros al cuadrado. ¿Esto sobre qué? Sobre masa 1 y masa 2. Estos subíndices solamente representan que tienen que haber dos tipos de masa para que se pueda efectuar esta ecuación. Entonces, ¿en qué se da la masa? 1 en kilogramos. Y la masa 2 también en kilogramos. ¿Qué continuamos? ¿Qué hacemos entonces a continuación? Vamos a hacerlo por acá. A continuación, vamos entonces a operar cada uno de estos. Si observan bien, todo esto se está multiplicando en el numerador y en el denominador.
O sea que por leyes de las fracciones y exponentes nosotros podemos eliminar 1 kilogramo de arriba y 1 kilogramo de abajo. Si observamos bien, nos va a quedar entonces esto. Metros sobre segundo al cuadrado por metros al cuadrado sobre kilogramos. Correcto. Vamos a hacer la multiplicación de fracciones. Metros por metros al cuadrado da metros al cubo sobre segundos al cuadrado, porque acá es como si hubiera un 1 imaginario. Y recordemos que la multiplicación de fracciones es derecho sobre kilogramos. Ahora, por ley de extremos, o también conocida como la ley de oreja, aquí es como si hubiera un 1 imaginario, multiplicamos el último con el primero y los del centro. ¿Qué nos queda? 1 por metros al cubo nos va a quedar metros cúbicos. Sobre S al cuadrado por kilogramos. En ese sentido, nuestra análisis dimensional corresponde a este, es decir, que esta constante G tiene estas unidades, metros cúbicas por segundos al cuadrado sobre segundos al cuadrado por kilogramos.